Estamos hablando del juicio de Dios, que esta vez nos tocó muy cerca. Y vemos que las personas actúan como si no existiera un juez sobre la tierra. Y viven sus vidas como si esto fuera todo, como si después no hubiera nada más. Y no entienden que sus actos no solamente tienen consecuencias inmediatas, sino que tienen consecuencias eternas. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 2 y dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Llegará el día de la revelación del justo juicio de Dios, y será un día de ira. Dios desatará su ira sobre los pecadores no arrepentidos. Pero no será una ira desenfrenada, sino, como dice la Escritura, será una ira justa. Dice: pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es el justo juicio de Dios. Él es un Dios de justicia, cetro de justicia. Es el cetro de tu reino, dice el salmista. El hombre pecador está bajo el juicio de Dios. Y así lo dice también el apóstol en el capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La ira de Dios está sobre los hombres, sobre aquellos que detienen con impiedad e injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre los hombres desde el comienzo, desde que Adán y Eva pecaron. Ellos desobedecieron al mandato expreso de Dios. Él les había dado de todos los árboles del huerto para comer y les dijo: solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque si comieran ese árbol morirán. Sin embargo, ellos tuvieron en poco la palabra de Dios y pecaron, desobedecieron. Y el juicio que cayó sobre ellos afectó a toda la creación. Y es así que leemos en Génesis, capítulo 3, versículos 14 en adelante, y dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La tierra fue maldita por causa del hombre, no por causa de la serpiente. La responsabilidad es del hombre. Y por causa del pecado del hombre, la tierra fue maldecida y la muerte entró en el mundo. Como dice el apóstol también en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así fue como la muerte entró en el mundo. Pero fíjate que junto con la maldición por la desobediencia, el Señor muestra su misericordia. En este pasaje que te leí, en Génesis capítulo 3, ya Él anuncia la venida de un Salvador, la simiente de la mujer que herirá a la serpiente, a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y a lo largo de la historia, Dios mostró su ira desde el cielo contra la injusticia y la impiedad del hombre que detiene con injusticia la verdad. Ya a Noé, en los tiempos de Noé, el pecado del hombre era tan atroz que, vos sabés, mandó un diluvio y murieron todas las personas, menos Noé y su familia, 8 personas, y todos los animales terrestres. Y los descendientes de Noé también recibieron la ira de Dios, porque también desobedecieron la palabra. El Señor les había mandado a poblar la tierra, tenían que dispersarse y poblar la tierra. Sin embargo, ellos quisieron mantenerse unidos y que quisieron llegar al cielo con una torre. Y Dios envió su juicio, los dispersó y les cambió, les dio diferentes lenguas. Seguimos leyendo la Escritura y vemos que Dios envía juicio sobre Sodoma y Gomorra, envía juicio sobre Egipto con las 10 plagas, envía juicio a Israel por su idolatría. De hecho, de todos los hombres que salieron de Egipto, solamente 2 de ellos entraron en la tierra prometida. Y a lo largo de la historia, Dios ha manifestado su juicio a este pueblo rebelde. Y estos juicios no solamente revelan la ira de Dios, sino que revelan su misericordia, porque siempre el juicio tiene como propósito el arrepentimiento. Estos juicios parciales de Dios, y digo parciales porque no son para toda la humanidad, sino para determinadas personas, determinados grupos, son las trompetas que habla Apocalipsis, las trompetas de Dios que están llamando a las personas a arrepentimiento. Son trompetas que suenan diciéndole a los hombres y a las mujeres: prepárense porque viene el juicio final. Prepárense porque ya llegará el día en que no haya más oportunidad de arrepentimiento. Y junto con sus juicios, el Señor, por medio de los profetas, anunciaba la venida del Salvador. Porque dice la Escritura que Él es Dios justo y Salvador. Así dice Isaías 45:21. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno otro fuera de Dios. Dios quiere salvar. Eso está en su propósito. Y los profetas anunciaban la venida de un Salvador, un Mesías. Pero
Este Mesías vendría a salvar al pueblo del juicio de Dios precisamente. Venía a salvar al pueblo de sus pecados, pero los judíos creían que ellos no necesitaban arrepentimiento porque eran descendientes de Abraham. Por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, creían tener el favor de Dios. Eran los judíos, eran el pueblo elegido. Por eso cuando el Mesías vino, ellos lo rechazaron. Como también estaba escrito. Como el profeta Elías escribió, Elías 53, dice así, te voy a dar la nueva traducción viviente. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que él sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados sobre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Este es el Mesías Salvador que vino al mundo. Y como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Nosotros estamos estudiando ya la última semana del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Y estamos viendo que fue una semana extremadamente dolorosa para él. Porque él sabía que tenía que enfrentar la cruz. Pero su dolor más profundo era que el pueblo a quien él había sido enviado a predicar se iba voluntariamente a la perdición, a enfrentar el justo juicio de Dios. Vos sabés que el domingo él entró a Jerusalén, aclamado por la multitud. Sin embargo, él no tenía alegría, él no compartía el sentimiento de la multitud. Lucas cuenta que él antes de entrar a Jerusalén lloró por la ciudad. Y así lo leemos en el capítulo 19, versículo 42. También te lo voy a leer de nueva traducción viviente. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está junto a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas
que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Esto lo estaba diciendo antes de entrar a Jerusalén. Está hablando de que Jerusalén iba a ser destruida y que todos sus habitantes iban a morir. El Señor entró el domingo entonces en Jerusalén. El lunes fue al templo y echó a todos los cambistas, a todos los comerciantes, a todos los que habían hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. El Señor con esto purificó el templo. Pero los sacerdotes, los escribas, los líderes, en lugar de arrepentirse de lo que estaban haciendo, al ver al Señor echando fuera a todos, todavía lo odiaron más y tramaron la manera de matarlo, de atraparlo y matarlo. Por eso los 2 días siguientes, martes y miércoles, que el Señor enseñaba en el templo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, hasta los herodianos, vinieron con palabras mentirosas, tramposas, para hacerle preguntas que hicieran que el Señor se contradijera o que afirmara algo con que pudieran atraparlo, o que pudieran acusarlo. Pero no lo lograron, porque el Señor es toda sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría, Él es la verdad personificada. ¿Cómo podían con trampas, con mentiras, hacerlo caer a Él? Quedó bien claro que ellos eran unos hipócritas y que Él tenía la verdad. Pero nadie se arrepintió de eso. Se fueron humillados, y dice la Escritura en Mateo 22:46 que nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se dieron cuenta que por ese lado no podían vencer. Él era la verdad. Y el Señor, quedándose ante la multitud, les dijo, y este era el último discurso público, les dijo que debían guardarse de los escribas, de los falsos maestros. Esas personas en que ellos tanto confiaban eran lobos rapaces, que eran capaces de cualquier cosa con tal de sacar ganancia, hasta de despojar a las viudas. Y después le mostró que esto que estaba diciendo era una realidad concreta cuando le señaló a sus discípulos a una viuda que estaba dando sus últimas 2 monedas y que después se iba a quedar sin nada para comer. Hasta ese punto la religión hueca, falsa, despojaba a la gente, se aprovechaba de la gente. Y después de esto, seguramente apesadumbrado, salió del templo con sus discípulos y se dirigió hacia el monte de los Olivos, hacia afuera de Jerusalén. Y allí sus discípulos hicieron un comentario sobre el templo, lo que dio lugar a lo que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos, que fue dado solamente a los discípulos y que habla del juicio de Dios sobre Israel. Ahora vamos a ver qué fue lo que dio lugar a ese sermón. El comentario de los discípulos sobre el templo. Vamos a leer los versículos 5 y 6 del capítulo 21 de Lucas. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, leyendo, resulta sorprendente el comentario de los discípulos.
porque ellos habían presenciado todo lo que había ocurrido. Habían visto al Señor echando a los comerciantes, purificando el templo. Habían visto a estos líderes religiosos tratando de ponerle trampas para hacerlo caer con preguntas capciosas, hipócritas. Habían visto al Señor denunciarlos públicamente. Y hasta habían visto a esa mujer viuda dando todo lo que tenía. En eso se había transformado el templo, en un lugar de ladrones. El judaísmo era una religión hueca, muerta, que solo beneficiaba a sus líderes. Y habiendo visto todo eso, los discípulos comentan sobre los adornos del templo. Dice que a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, ese comentario parece completamente fuera de lugar, siendo lo que vieron que era. Ellos estaban admirados de las cosas externas, ese antro de corrupción, y ellos mirando las piedras y las ofrendas votivas. ¿Cómo es esto? Y la respuesta a esta pregunta, ¿por qué este comentario?, la encontramos en Mateo. Mateo cuenta que antes de salir del templo, el Señor pronunció otro lamento sobre Jerusalén y sobre el templo. Mateo 23:37 dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor se lamenta por Jerusalén y dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa casa es Jerusalén, y más específicamente el templo, el centro de Jerusalén. Y el Señor dice: esta casa queda desierta, y el templo estaba lleno de gente. Habían venido personas de todos lados, miles de personas estaban adentro del templo. Y el Señor dice: esta casa es dejada desierta, porque estaba siendo abandonada por el que se supone que era su dueño, Dios. Ese templo estaba siendo dejado de lado por Dios, estaba siendo abandonado por Dios. Y eso estaba ocurriendo precisamente porque Dios Hijo se estaba yendo de ahí. Dios estaba dejando ese templo. La gente estaba siguiendo una religión vacía. El verdadero Dios estaba allí y nadie lo miraba, lo rechazaban. Todos seguían en esa religión vacía, que no tenía nada de Dios. Y los discípulos, cuando escucharon esto, verdaderamente se asombraron, porque para los judíos el templo era el lugar donde Dios se comunicaba con su pueblo. Esa era la casa de Dios, y era una casa extremadamente majestuosa. ¿Cómo podía el Señor decir que Dios iba a abandonar semejante edificio? Y el Señor dice: esta casa es dejada desierta, y ya no me veréis más, dice el Señor, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él estaba abandonando la casa, y ya no vendría más. Y nadie lo vería nuevamente, porque 2 días después lo iban a matar. No lo verían hasta que Él vuelva. Todos estos que lo estaban rechazando y lo matarían, no lo verían más,
pero cuando el Señor regrese, todos lo iban a ver. Mirá lo que dice Apocalipsis 1:7. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Cuando el Señor vuelva, toda rodilla se doblará ante Él, reconociendo que Él es el Señor, incluso los que lo traspasaron, los que lo mataron. Pero hasta ese momento ya no lo veían más. Dios abandonaba el templo. Verdaderamente, esta afirmación era algo muy fuerte para cualquier judío. Y para que nosotros tengamos una idea de lo que significaba para el judío el templo, tenemos que hacer un poco de historia. Porque el templo estuvo siempre en el corazón de los judíos. El primero que tuvo la intención de hacer un templo a Dios fue David, pero Dios no se lo permitió. En Primera de Crónicas 28:3 dice: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David no pudo edificar el templo, pero lo hizo su hijo. A él le correspondió el privilegio de edificar el templo. Salomón, en el 4º año de su reinado, comenzó a edificar el templo, en el año 969 a.C. 969 años antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo. Esta construcción le llevó 7 años. Y en Primera de Reyes, capítulos 6 al 8, vemos todo lo que significó esa construcción, los materiales que se usaron, incluso la dedicación de Salomón a Dios. Ese templo era el lugar donde Dios se iba a revelar al hombre, o donde el hombre se podía comunicar con Dios, donde el hombre oraría y Dios escucharía. De hecho, cuando Salomón lo dedicó, leemos en Primera de Reyes 8:29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Y si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento, haciendo jurar y viniere el juramento delante de tu altar en tu casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Y continúa Salomón hablando de todas las circunstancias en que el pueblo podía venir, orar y Dios escuchar. Ese era el templo donde el hombre podía comunicarse con Dios. Esa era la casa de Dios. Dios escucharía. Y este templo construido por Salomón, a lo largo de su historia, tuvo muchas situaciones, incluso muy difíciles. Fue saqueado, fue profanado, y en el año 586 fue derribado, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y si leíste la Escritura, sabés que 50 años después, un remanente volvió de Babilonia y comenzó a construir un nuevo templo. Esta construcción llevó 12 años. Y dice la Escritura que el nuevo templo no se podía comparar con el viejo, con el antiguo. No era tan lujoso, ni vistoso, ni tan admirable. Tal es así que los ancianos que habían visto el antiguo templo, viendo el nuevo que estaban construyendo, lloraban. Los jóvenes estaban felices, pero los ancianos estaban tristes, así dice la Escritura. Esdras 3:12 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera,
Viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de los de voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Así que unos lloraban, otros reían, pero el templo se iba a construir. Y se terminó de construir, como te dije, 2 años después. Y era un templo no tan vistoso, pero bueno, era el templo de oración, allí Dios escuchaba a los hombres. Y también, durante su historia, soportó que robos y profanaciones. La más fuerte fue la de Antíoco Epifanes, que en el año 168 a.C., habrás leído, hizo sacrificar cerdos y animales inmundos sobre el altar dedicado a Dios. Pero no fue el único que se atrevió a atacar el templo, hasta que, bueno, asumió como rey, puesto por el Imperio Romano, como rey de Israel, Herodes el Grande, que era un rey al que el pueblo odiaba, el pueblo judío odiaba porque respondía a los romanos. Y para congraciarse con el pueblo, él determinó construir sobre este templo uno mucho más grande, uno mucho más imponente, mucho más poderoso a la vista, que bueno, que no se podría derribar de ninguna manera. Y fue así como en el año 19 a.C. él comenzó la construcción, y esa construcción continuó aún cuando él murió, lo continuaron sus hijos, y de hecho fue terminado, paradójicamente, 4 o 5 años antes de que fuera destruida. O sea que en el año 65 más o menos, el templo fue completamente terminado. Y el edificio era realmente imponente. En los tiempos de Jesús era algo, aunque todavía no estaba completamente construido, era algo que se decía que si vos nunca habías visto el templo de Jerusalén, nunca habías visto un edificio hermoso. Se consideraba una de las maravillas de ese tiempo. Era imponente en todo sentido, en sus dimensiones. Era una especie de cuadrado de 300 metros de largo, imagínate. Y los muros que lo rodeaban, las partes más bajas tenían 12 metros de alto. Todo construido con piedras blancas. Algunos autores dicen que eran de mármol blanco, que era tanta la blancura que encandilaba los ojos. Los muros interiores, los muros de la parte de adentro, tenían paralelamente construidas columnas, 3 filas de columnas con sus techos, columnas de mármol de un solo cuerpo. Y todo el piso de adentro también era de mármol, o alguna fina muy parecida al mármol. La pared oriental, que era donde estaba la entrada principal, tenía incrustaciones de oro. Acá los discípulos hablan de las ofrendas votivas. El comentario de los discípulos estaban las paredes adornadas de hermosas piedras y ofrendas votivas. Esas ofrendas votivas eran las donaciones de los ricos, que ofrendaban, bueno, estatuas, placas de oro, y que eran incrustadas en la pared. De hecho, Herodes ofrendó una vid de oro puro, alta como un hombre, dice, de 2 metros. Y todo eso estaba siendo todo incrustado
en el muro. Y también decían las crónicas de esa época que no se podía mirar del brillo que dañaba los ojos. Y vos entrabas entonces, traspasabas esos muros, y estaba, yo te lo describí otra vez, el patio de los gentiles, ahí podían entrar también los gentiles, todo el piso blanco, las columnas, ahí el Señor, bajo esas columnas el Señor enseñaba. Había fuentes de agua, había, bueno, conductos que comunicaban, que traían el agua del río, o también fuentes que contenían agua de lluvia. Era todo un complejo arquitectónico impresionante, y cada nivel tenía escalinatas. Vos para entrar en el templo ya subías 15, 20 escalinatas. Después para entrar en los diferentes atrios también subías, hasta que, bueno, el lugar más alto llegaba a unos 30 metros. Así que imagínate, una ciudad completamente chata, como en la época eran todas casas bajas. El templo era algo completamente imponente. Sus dimensiones ocupaban 1/8 de toda la ciudad, imagínate. Entonces, era algo tan imponente que era imposible para los judíos pensar que eso que el Señor estaba diciendo podía ocurrir. Ese templo, con tanta magnificencia, con tanto lujo, con tantas cosas carísimas, debía representar a Dios. ¿Dónde iba a estar Dios en el mundo si no era en un templo como ese? Por eso los discípulos le llaman la atención al Señor sobre eso. Y el Señor dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto era completamente fuera de lugar para los judíos. No solamente Dios iba a abandonar el templo, sino que esa poderosa construcción iba a ser destruida. Era imposible. Hoy día no hay una construcción que uno pueda decir, no, eso es imposible de que se caiga. Pero en ese entonces el templo era algo imposible. Y el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Ese templo tan imponente un día iba a ser destruido y se va a transformar en la vergüenza de Israel, no en el orgullo de Israel. Y esto que el Señor predijo ocurrió 40 años después, alrededor de 40 años después, en el año 70. Hubo una revuelta de los judíos contra el Imperio Romano y el emperador Vespasiano envió a su ejército bajo las órdenes del general Tito, que era hijo de Vespasiano y más adelante sería emperador. Y Tito sitió Israel, sitió Jerusalén, la aisló, y las crónicas de la época son terroríficas de las cosas que sucedieron en ese sitio, hasta que en el año 70 entraron a Jerusalén y destruyeron la ciudad. La idea de Tito era destruir por completo la ciudad y dejar solamente el templo como muestra del poder de Roma, para mostrarle a las personas la capacidad del ejército romano de destruir a aquellos que han construido semejante edificio. Y pensaba dedicar ese templo a sus dioses. Pero el ejército estaba tan eufórico, tan violento, que desoyó sus órdenes. Pero nosotros sabemos que no fue el ejército, que fue el juicio de Dios. Y cumplió exactamente lo que el Señor dijo. Pusieron andamios alrededor de todo el templo y empezaron a tirar maderas y toda cosa que fuera inflamable, e incendiaron el templo de tal manera
que las piedras empezaron a aflojar. Y escucha esto, los soldados aflojaron cada una de las piedras para poder sacar el oro que había entre ellas. Y de esta manera se cumplió la palabra del Señor. No quedó piedra sobre piedra, lo único que quedó fue el cimiento. Y todas las piedras fueron echadas al valle del Cedrón. El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y fue lo que ocurrió. Contra todo pronóstico, contra todo lo que podía decir los hombres. No quedó piedra sobre piedra. El juicio de Dios cayó sobre Israel. Y ese templo fue destruido y Israel fue dispersado. El juicio de Dios vino sobre el pueblo. El Señor Jesús le había dado la oportunidad cuando purificó el templo. Si se hubieran arrepentido, pero no lo hicieron. Ese templo, lo único que quedaba era ser destruido. Dice en las crónicas que en ese sitio de Jerusalén murieron más de 1 millón de personas, 1.100.000 personas. Un masacre atroz. Pero juntamente con la ira de Dios está la misericordia. Y así dice Habacuc 3:2. En la ira acuérdate de la misericordia. Y mientras ese templo desierto, porque no estaba Dios ahí, ese templo que era levantado a una falsa religión, era destruido, Dios estaba levantando el verdadero templo de Dios. En esos tiempos, la iglesia estaba surgiendo. La iglesia es el verdadero templo del Dios viviente. Y los judíos perseguían a la iglesia y los romanos perseguían a la iglesia, pero la iglesia seguía expandiéndose, cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Está hablando de la iglesia, del templo de Dios. Isaías 65:1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Vos y yo estamos. Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El templo estaba siendo destruido y estaba siendo levantado el verdadero templo. La destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo fue una manifestación de la ira de Dios. Pero esa destrucción, siendo tan espantosa, no se compara con la ira venidera, no se compara con el día de la ira. Sofonías 1:15 dice: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El día de la ira del Señor. Y en Apocalipsis 6:15 leemos: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Cordero que estaba por ser sacrificado en ese tiempo. Jesucristo vino para salvarnos de la ira de Dios, vino para librarnos del juicio, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador que anunciaban las profecías, el Salvador que vino y cumplió, hizo todo lo necesario para salvarnos de la ira de Dios. El mensaje del Evangelio es: arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Las trompetas están sonando aquí. Dios está mandando juicio para que las personas se arrepientan. En ese momento estaba el Dios verdadero y la gente estaba siguiendo una religión muerta. Hoy pasa lo mismo. La gente, la mayoría van por la religión muerta. Y Jesucristo sigue llamando a los pecadores. Crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse, porque el día del juicio llegará.